Bienvenido a poloymiseria.com. Hoy estamos otra martes. Así es, Ernie. Dios te bendice, hermano amado. También, gracias, hermano. Y aquí vamos a hablar algo, un poquito de que llegó la semana pasada. Parece es una revista de National Catholic Reporter. Y el título es que la iglesia es esencial para la fe. La iglesia católica, ¿quién hace la mención? Este está llegando del Vaticano. Algo que dicen aquí, que habló la Papa, que la iglesia es esencial para fe. No hay free agents, gente solos, dice la Papa. Entonces, habla un poquito de cómo nuestra familia, tenemos creyentes como las monjas y la gente santo que están en el cielo. Mas aquí dice que es peligroso la tentación para creer que uno puede tener una personal, directo, íntimo relación con Jesucristo sin comunión y sin la mediación intercesión de la iglesia. Quiero ver, yo veo que estás muy contento para hablar. Terrible, Ernie. Esto que estás diciendo es gravísimo. Y bueno, esto en primer lugar hay que verlo a la luz de las Escrituras para no desfallecer y volvernos locos y quedar confundidos. Esta iglesia es esa bestia que estuvo herida y sanó su herida. Y hoy vemos cómo está siendo sanada su herida, en el sentido de que el catolicismo está volviendo a tomar fuerza. Nos encontramos hoy con un papa, por primera vez del continente americano, que está hablando, está flexibilizando el lenguaje, por no decir que lo está partiendo la palabra. Pues ese no es tan flexible. I mean, hay muchas cosas que... Sí, no, ahorita me voy a ir por el lado de las cosas que sí están tratando de... Desde luego, la única intención es ganar adeptos y ganar a muchos de los que salieron y fueron al evangelismo, al cristianismo evangélico. En estas, no sé, 3, 4, 5 décadas ha habido una salida masiva de católicos que se han ido a las iglesias cristianas evangélicas que no comulgan con el Vaticano. Y este Papa está hablando, está tratando de invitar a todo mundo, está flexibilizando el lenguaje con los ateos, con las personas que son gays, y está también, ya hace poco se oyeron declaraciones de que lo sucedido en Génesis no es literal. Y también se oyó que dijo esta persona que el infierno no existe. Entonces, por un lado vemos que está él como limpiando entre comillas todas aquellas aristas, aquellas doctrinas que hoy en día son muy escandalosas. O sea, mientras la Iglesia Católica siga diciendo no a los gays, no a los ateos, y siga en su posición ortodoxa como lo estuvo, digamos, aunque también por más ortodoxa es la más generadora de pederastia. Entonces sabemos de quién estamos hablando. Ahora, referente a este anuncio que estamos viendo, es gravísimo, porque él está diciendo que, como tú lo dijiste bien, que no hay salvación sin la Iglesia. Y esto nos remite a ¿qué es la Iglesia de Cristo? ¿Quién es la Iglesia de Cristo? ¿Dónde habita Cristo? Y es aquí donde aparece la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Y evidentemente la iglesia falsa es esta, que habla de estas cosas. Y pues la iglesia verdadera está hecha de templos humanos, hombres y mujeres que han llegado al arrepentimiento y ahora forman y conforman la novia, the bride del Señor, de Yeshua, con la cual un día, según las Escrituras, habrá un desposorio en el cielo.
previo a la venida a reinar aquí a la tierra con Yeshua. Para ese entonces Yeshua el Señor viene con la esposa ya. Hoy en día somos la novia. Y una cuestión puede llegar, dependiendo de quién está escuchando ese programa. Si dices la verdad, también estamos hablando de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, escrito a través de creyentes hombres llamados por Dios. Y simplemente... Quizás mujeres, no sabemos. También, exacto. Y también que están diciendo que no puedes tener una relación personal es contrario, no. Es absolutamente contrario. No encuentras esta en cualquier evangelio, en los evangelios y que hablaba Jesús. Dice, hay un solo Dios y un mediador, Jesucristo, Dios hecho hombre. Y ellos no solamente han dicho esta locura, también dicen que María es una corredentora o es corredentora. Y también dicen que los santos interceden por los seres humanos. Y bueno, es la madre de todas las rameras. Entonces es muy delicado porque ahorita hay mucha confusión. Sí. La Iglesia Católica está tratando de recuperar, está siendo sanada su herida, como dice la profecía, para luego ya ser destruida por completo. Y bueno, esto en la segunda venida. O sea, ahorita se ha oído mucho. No sé si quieras hablar de esto o prefieres dejarlo para otra ocasión. Los videos habla están un poquito circulando. de la novia. ¿Qué habla de la novia? La novia es el grupo de redimidos que Jesucristo salvó y redimió con su sangre, compró con su sangre en la cruz del Calvario. Sobre esta novia, sobre este grupo de seres humanos de todas las naciones, de todas las razas, de todas las edades, que han llegado a Cristo vía arrepentimiento. Volvemos a decir, el arrepentimiento es un don de Dios y es el primer fruto que da en un ser humano para después empezar a dar los otros frutos, de Gálatas 5:22. En estos hombres y mujeres mora el Espíritu Santo, mora la divinidad, así de increíble y de escandaloso. Sabemos que es escandaloso. ¿Cómo puede morar la divinidad en cucarachas? Pues sí, esto es lo increíble. Y bueno, esto no es que lo digamos, se muestra, ¿verdad? Porque Dios tiene una naturaleza. Amor, para empezar. Justicia, juicio. Justicia y juicio van de la mano. Entonces, quien conoce la justicia vive en juicio, de proper juicio. Habla un poquito de... Ok, sí, bueno, pues la novia, te digo, para empezar, es esta que tiene el Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo y que obedece el propósito de Dios, porque toda la iglesia obedece a Cristo. Cristo da testimonio por medio de su Espíritu Santo en su novia, de su naturaleza misma, en el mundo, en este mundo de tinieblas. Extensión. Es una extensión, digamos, así es. También una matrimonio. Sí, o sea, hay una promesa. Y tenemos la novia está preparada. Se está preparando, como en el libro de Esther. Remember Esther? Esther tuvo que ser preparada antes de ser presentada ante el rey Asuero. Estuvo resguardada, estuvo preparándose, estuvo aderezándose meses y meses y meses. Y así, en tipo, pues, la iglesia se está preparando para las bodas del Cordero. Y luego el reinado de 1000 años en la tierra. Esa es la novia, esa es la iglesia verdadera de Cristo. Pero ahí está el misterio. Satanás hizo una iglesia también, porque él es el imitador. Entonces lo hemos dicho. Es una, pero con diferentes nombres. O sea, en realidad es una. Es como que un señor, pues, tiene todos los equipos de fútbol y son de él. Son 50 equipos, pero es un solo dueño. Y eso es la analogía para los santos. El catolicismo es del diablo, los mormones son del diablo, los testigos de Jehová son del diablo. O sea, son hechuras satánicas. No estoy diciendo ellos, el sistema. Otra vez es muy importante. No me estoy refiriendo a las personas, sino al sistema.
desgraciadamente, pues si están creyendo en ese sistema, pues están bajo la influencia de Satanás, aunque no se den cuenta. La gente cree que Satanás es evidentemente malo, y él no es evidentemente malo, él es encubiertamente malo. O sea, él no va a venir a decir soy malvado, él va a decir soy muy bueno, soy muy justo, soy muy santo. Y así engaña a la gente, también lo hemos dicho. Porque la naturaleza del ser humano quiere cubrir o olvidar aquí solo la cruz se cubre. Así es, bueno, digamos que la iglesia apóstata, encabezada por esta iglesia, pues claro que hablan de la sangre y de la cruz, pero lo hablan chueco, porque ellos también hablan de la cruz, pero no les explican ni les dicen que, por ejemplo, toda la iglesia... En medio, pongan a un ser humano intercediendo en frente de la cruz. Sí, o sea, es gravísimo, es la madre de todas las hechicerías. También quita el free will de una persona. I mean, está muy diabólico. Está grave. Muy satánico. Así entonces, es. Esta palabra de no puedes tener una relación personal sin una iglesia. Gravísimo. O sea, nosotros... yo ya estoy fuera. O sea, lo que sí es cierto, por ejemplo, habría que decir es que un creyente verdadero, genuino, pertenece al cuerpo de Cristo y pertenece a la iglesia. Y en el mejor de los casos, o en casi todos los casos, pues un creyente debe de tener un lugar donde congregarse. Un lugar donde congregarse con otros templos humanos. Ahora, hay muchos creyentes que no tienen la posibilidad de congregarse. No, menos y menos. Y no por eso no están en el cuerpo de Cristo. Exacto. Pero si Satanás viene a decirles, no, pues no tienes dónde congregarte, estás fuera de la iglesia. Lo primero es atajar esto. Dios no mora en templos de piedra, no mora en el Vaticano, no mora en el Muro de los Lamentos, no mora en Lhasa, no mora en la pared, no mora en el amuleto, en el crucifijo, no. Todo esto es basura. Dios es espíritu. Quiere morar en seres humanos, pero para esto hay que reconocer, hay que arrepentirnos. Entonces, cuando es el Espíritu Santo quien nos redarguye de justicia, juicio y pecado, pues Él viene a morar y recibir. Es recibir por fe. Y recibir. Así es. Después de primero fruto ya llega el Espíritu Santo. ¿Qué es el primer fruto? Digamos que el mismo Espíritu Santo redarguye, o sea... Pues a través de arrepentimiento. Ya cuando un alma está arrepentida, empieza el Espíritu Santo a obrar en esa persona y empieza a hacer sus obras, las obras del Espíritu. ¿Tú crees que hay gente que como yo he visto gente arrepentido, yo veo que entienden su vida, más van entendiendo realmente el verdadero Yeshua? Que no pueden verlo en el nombre, porque como unos que hay conocido como en mormonismo, que hay un Jesús, y estaba a punto arrepentida, estaba creciendo con Dios, mas hasta que no podía decir Yeshua, le gustaba Abba. Ese está bien, porque cuando hablas de Jesús, ni recuerdo el peor persona en mi vida que manda en una iglesia, que me lastimó, que me echaron fuera y quitó mi familia, excomunicaron yo de la familia, entonces no puedo. Mas yo vi que un día se llegó el momento que ella, ¡pum!, vi la cara y dice, es diferente, mas tenía un proceso que ya estaba cosas cambiando en la vida. Sí, es muy lamentable y cierto. La iglesia apóstata ha lastimado a miles de hombres y mujeres con el nombre de Jesús. Exactamente. Y hay millones de arrepentir, en el nombre del arrepentimiento, en el nombre del infierno, en el nombre de Cipriana. Ok. Sí. Entonces, pues, además también hay que decir que no es solamente que un creyente se puede salvar conociendo el nombre de Jesús, porque esto es conocer la doctrina, la revelación. No basta el nombre. Por ejemplo, ayer alguien dice, sí, tenemos una mancha, tenemos muerte dentro de nosotros. La mancha es el pecado. Exacto. Reconocerlo y poner juicio contra esta. Más no crea en este Jesús que Él ve en el mundo.
Exacto, porque este es el Jesús de la Mas iglesia él apóstata. considera él un ateo. Mas él cree más que ya. Pero ya se dio cuenta. Para empezar, eso ya es de Dios. Porque para que una persona se dé cuenta de la religión en donde nació, buenos días, para que un ser humano, Ernie, tú naciste cristiano evangélico, ¿no? Sí. Yo nací judío. ¿Quién nos podía sacar de ahí? Son las enseñanzas más arraigadas en el ser humano, las creencias. Solo Cristo, solo Dios puede hacer una obra así, sacarnos, convencernos de que todo religiosismo, toda religión es obra del diablo. Dios no hace religiones, no puede hacer religiones. Dios hace una iglesia, es una novia. Mora en templos vivientes, living stones, piedras vivientes que están siendo edificadas, conforme también permitimos ser desmenuzados, o sea, quebrantados también, porque pues esa es también la verdad. Y es triste, pero Está la gente otra lastimada, vez, ¿no? otra vez invertido, como Satanás es imitador y gusta de invertir. Twist. Entonces aquí estamos viendo hay dos caminos. Por la iglesia tienes una relación personal. Porque No, te hacen creer. Ya, Te exacto. hacen creer que Y tienes la otra es tener una relación personal primero. con Dios. Exacto. Y encontrar y ser parte de la iglesia. Y para unos, como conozco amigos que no pueden encontrar el edificio o la denominación y quedan solos. Y a veces solo por teléfono, por propio estudio y por la vida. Y siguen solos en los bares, tocando, confesando que hay más. Ok, Iluminando. pero Cristo dijo, donde estén 2 o 3, estoy congregado. 2 o 3. Entonces, los que están en los bares tienen otros amigos o hermanos creyentes, ¿no? O buscando. O buscando. O sea, ¿por qué tenemos que creer que yo he la congregación... conocido varios hermanos en bares, en la misma práctica, siempre es casi el mismo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo? Y ya en el final hay un movimiento muy fuerte de amor y amistad, mas no basado en ser religiosos o por estar en una iglesia, es por ser sentir, vivir libres en la gracia, entender la doctrina, estar libre por que Jesús, Yeshua, nos explica. Esta chica que estaba atado en mormonismo, estaba nacido, no tenía opción. Ella dice, el más que empiezo a leer y entender, no interpretar, Así es, empieza a leer revelar, por fe. es que en los 4 evangelios, Él nos da recetas perfectas de no estar atado para nada. Así es. Hay que lo busco, encuentra y Él ponga sencillo y a través del personal, a través de Él, estamos libres y ya sabemos que no necesitamos un ser humano para ayudarnos. Hay los que llegan para iluminar, ayudar, apoyar, mas siempre a nosotros mismos, a Dios, sin ellos poniendo su mismo en medio. Así es, eso es simplemente uno de los detectores más importantes para detectar pues la iglesia apóstata. La iglesia apóstata se maneja por jerarquías. Ahí no todos somos iguales. Ahí hay jerarcas eclesiásticos, pastores, presbiterios, omniscientes, iluminados, y hay pueblo o creyentes. En cambio, la iglesia verdadera no hay jerarquías, no hay pastores, no hay rabinos, todos somos hermanos y hermanas que estamos aprendiendo a amarnos unos a otros, dejándonos de juzgar unos a otros y juzgando a quien debemos juzgar. Es importante porque la gente debe de saber que donde haya jerarquías, donde haya diferencias, estatus, ahí ya no está, ahí no es. Es interesante, vi una vez un cómic, estaba un pastor y varios en un barco, los creyentes del pastor. Y ahí está el pastor haciendo todo el esfuerzo, él y todos viendo él. Nadie, el barco moviendo por la fuerza del pastor.
Entonces hay otra abajo que muestra todos los demás moviendo el barco y como un coach, ayudando la organización, que ayuda a encontrar, porque es un trabajo, tú conoces esto, los rollos como está en que Pablo habla mucho de las partes de los dones y los talentos, sí. y no todos son el mismo, hay unos pero que somos un cuerpo. Ajá, y hay unos que tienen la bendición de unir gente. Así es. Ajá, más ahí diferentes es donde es un cuidado, porque hay gente que unía y eso no dice que ellos están intercediendo, haciendo más que Dios, solo tienen ese papel de unir la gente, hablar la palabra, más el momento que empiezan uno depender en ellos o poner una dependencia a Dios. Y ahí es donde está muy raro, porque los propios ofrendas que habla, se mantiene que el sistema puede seguir dando más fruto, más misionarios, más... Y no has visto resultados diferentes. No podemos decir porque uno recibe y reponga que todo eso es malo, más hay mucho para cuidar en términos de quién es el líder y si está mandando el barco y moviéndolo, que todos están viendo él, o está realmente ayudando que todos empezamos a hacer obras y como I like the word coach, uno que tiene tiempo caminando, que puede ayudar, clarificar a veces cuando hay dudas, mas siempre en contexto de pobre miseria. Sí, no, bueno, si no olvidamos, eso es lo que no hay que olvidar, ¿verdad? Eso es parte de hacer el juicio. Y bueno, tremendo este cómic, esta analogía, porque eso es lo que otra vez vemos, una iglesia mediadora, la iglesia apóstata, o que pretende ser mediadora, que se arroga el poder, y sabemos ellos de dónde se agarraron este poder, de Mateo 16-18, cuando confundieron, bueno, porque interpretan las palabras de Cristo que le dijo a Pedro: sobre esta roca fundaré mi iglesia. Bueno, pues la roca no es Pedro, aunque Cefas en griego sea piedra. La piedra es Cristo, y lo sabemos por Daniel, y lo sabemos por los Salmos, y la piedra angular es Cristo, lo sabemos por Zacarías, lo sabemos por todo. Pero otra vez volvemos a lo mismo, Ernie. Esta iglesia apóstata, desde la cabeza, la iglesia católica, hasta las partes más bajas, no está ahí por ósmosis, está ahí porque Cristo permite esto. Y es que toda la creación está hecha para su gloria. Todo lo que sucede en esta creación es para su gloria. Y aún el impío, lo vimos en el Salmo, Satanás, para el día de la ira, en el Proverbio. O sea, esto es un misterio, pero volviendo al punto, aquí estamos. Volviendo al punto es... Una musiquita aquí en Pobre Miseria, en la escena en la calle. Y esto para que quede claro que estamos en un mundo de miseria, porque en el cielo no hay estas musiquitas, ¿verdad? Pero bueno, agradecemos esta musiquita a Yeshua y nosotros seguimos. Sí. Y bueno, el punto es que la gente sepa que Cristo no está en cuatro paredes. Cristo mora en templos vivientes, en piedras vivas. Estas piedras vivas han sido o deben ser convencidas por Cristo mismo de su culpa, de su pecado y de la redención y de la operación bendita hecha por Cristo en la cruz. Es la reconciliación de todas las cosas, ya. Libertad de toda culpa, libertad de toda condenación, ya el sacrificio de Cristo está hecho. A partir de ese momento, Dios ha estado formando su novia, llamando a formar parte de la novia. Ya van más de 2000 años, ya hay muchos que están esperando en el cielo esas bodas, que están con Cristo ahorita, y hoy estamos en los últimos tiempos. Y si digo los últimos tiempos es porque tenemos a la mano ya muchos facts, muchos hechos que están sucediendo que empalman perfectamente con las profecías de Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos 13, de Apocalipsis 6, los sellos y todas las profecías antiguas, bueno, presentes antiguas del Antiguo Testamento.
Y es un llamado a salir del mundo, pero otra vez, ¿qué es salir del mundo? Morir, simplemente morir, ¿cómo? Cruz. Morir en la cruz, exacto. ¿Cómo muero en la cruz? Viviendo en juicio. O sea, no me tengo que clavar en una cruz, ni la gente debe de entender que esto es clavarse en una cruz unas horas al día y ya. Porque hay gente que lo ha hecho literalmente, va y se amarra a una cruz unas 4 o 5 horas al día y cree que con eso ya se crucificó. Debe haber locos así en... No, esto es espiritual, como por ejemplo, la iglesia apóstata, la iglesia católica, les ha hecho creer a millones de seres humanos que cada vez que tienen comunión, comulgan con la hostia, están comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo. ¿Cómo pueden creer que Cristo quiso decir eso? Bueno, esto es espiritual. Por la última cena. No, ellos siempre tienen un buen texto en donde fundamentar, varios textos y además literatura extrabíblica para fundamentar. Mas tú crees en la comunión. Yo creo en la comunión, pero diaria, por el Espíritu Santo, a cada momento. Es una comunión espiritual. Y claro, cuando me como mi quesadilla en la noche, pues también veo ahí, ¿verdad?, simbólicamente, pues lo que es verdadera comida. La doctrina de Cristo. Y otra vez, o sea, el llamado es para las personas que por favor comprendan que hay una iglesia falsa que ha venido engañando hace 2000 años, no es nada más la iglesia católica, hoy en día también la iglesia evangélica y todas están infectadas, o sea, no son más que religiones y denominaciones. Ya, si algún día fueron o empezaron, no digo que muchas de esas iglesias quizás empezaron muy bien, Ernie, pero después se corrompieron. Porque también hay un llamado ahí en Apocalipsis 2 de has dejado tu primer amor. Y hay muchas personas que empiezan bien con Cristo y después de cierto tiempo empiezan a mezclar la palabra, empiezan a bajarle al juicio. Ya no son tan perfectos en el juicio. Empezamos en el juicio y después cuando ya, y bueno, bendito Jesús no nos carga más allá de la norma, más allá de las fuerzas que Él nos da y pues tenemos que permitirle al Maestro ser edificados, como las piedras vivas, dice Pedro, tienen que ser edificadas en este templo del Dios vivo que es la iglesia. Ahora la edificación es por medio de pruebas, porque yo no veo cómo Abraham haya podido crecer sin pruebas. ¿Cómo creció José? José era un vanidoso, era un presumido que le fue a presumir a sus hermanos, yo soy mejor que ustedes y mi papá me ama mucho y además tengo sueños y los vi postrados abajo de mis pies. José era un polvo y miseria igual que tú y yo. ¿Y sabes cuándo aprendió? En la cárcel, cuando lo tumbaron en el pozo, porque era muy soberbio José, tenía todo para ser soberbio, dice la escritura que era súper handsome, ¿no? Súper hermoso y el hijo predilecto del papá, hijo de la amada también. Pero, quiero decir, las pruebas nos edifican y nos van colocando, afirmando, estableciendo en el cuerpo de Cristo cada vez más y más y más y más. Y hay muchas piedras que faltan en este cuerpo y están perdidas, están en el catolicismo creyendo en el Papa, están en el mormonismo creyendo en José Smith, están en los testigos de Jehová, están en el mundo creyendo en Facebook, creyendo en Wang Chong, hermano, están creyendo en cualquier cosa. En el misticismo, en Maitreya, en Deepak Chopra, en lo del... Así es. En judaísmo. En el judaísmo, que Islam, es creer en los rabinos. Islam. En el Islam también, que ahorita está en su super auge, ¿no? Sí. Entonces, es importante que cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de las personas, estamos hablando de ataduras, esclavitud, doctrina como agua negra, que parece muy bueno para beber. Así es, y es que si hay algo que esclaviza son las doctrinas
las creencias. Y muchas llevan una escalera al cielo y llevan a sentir justos y buenos y santos, que es el contrario de morir. Así es. Todas las doctrinas del diablo llevan a la soberbia, a fin de cuentas, al orgullo, a la vanidad. Y la única doctrina de este mundo, que la verdad es que no es de este mundo, sino una doctrina de lo alto, que no produce orgullo, sino completamente lo contrario, es la sana doctrina de Cristo. Esa es la única doctrina, porque es del cielo, que no produce orgullo, pero no solamente no produce orgullo, produce gratitud, produce humildad, produce gozo, produce... ¿Por qué? Porque es Dios perdonándonos. Ahora la gente no entiende que la verdadera libertad se obtiene cuando estamos libres de toda culpa, no cuando tenemos dinero, ni cuando somos jóvenes, ni cuando tenemos un coche de carreras. No hay libertad mientras haya culpas en el alma y en la conciencia. Y ya fuimos a los psicoanalistas, ya fuimos con los religiosos, ya fuimos a todas partes a tratar de sacarnos o librarnos de este fardo de culpas. Ya hemos hecho obras buenas, muy buenas, que todas son malas según la Biblia, y seguimos cargando estas culpas que generan orgullo. Y películas, y viajes, y libros, y todo eso produce orgullo. Entonces, el orgullo nos vuelve pesados, Ernie. Y no podemos. Por eso el amor de Dios es para los pobres. O sea, los pobres son los que no tienen orgullo. Ahora, debemos decir, la criatura vieja sí es generadora de orgullo. Exacto, o entonces hacemos juicio. No, la sometemos por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya nos explicó. O sea, hay una entidad de Satanás, una parte de Satanás dentro de nosotros. La mancha, el pecado, el hombre viejo, la criatura vieja. Lo que pasa es que también la iglesia apóstata, su grande mentira en general es, ya no tienen pecado. Y cuando sí tenemos pecado, lo que no tenemos es culpas. Culpas no tenemos, el pecado sigue estando. Dios manda ahora a vencer al pecado, juzgando al pecado, viviendo en juicio. Pero el pecado sigue existiendo, el pecado es el hombre viejo, es la mente carnal. Hasta el final, pero viviendo día por día, Ernie, porque también esta es una guerra hecha de muchas batallas, cada día es una batalla. Y también, decimos de paso, a veces perdemos una batalla. Sí. Eso no quiere decir perder la guerra. Yeah. Un boxeador puede perder dos rounds y ganar la pelea. Pues ahí ya la guerra, ya está la victoria. Ese es donde veo también un detectores cuando se lleva a la gente a la victoria en vez de vivir en la victoria. Es como tenemos que cada día llegar a una victoria, como es un camino para llegar a la cruz en vez de estar ya en la cruz, en la victoria. No tenemos que caminar para estar en la cruz, podemos cerrar los ojos y ¡pum!, estamos ya en la victoria, la guerra acabó. Y la victoria produce gozo y alegría, entonces tenemos que ver esos distintivos, esas características, ¿no? O sea, frutos del Espíritu Santo. Una persona que está en la victoria está libre también del miedo a morir, aunque nosotros sabemos que no hay morir, a ir al Padre. Y a mí me parece eso el máximo de la victoria, o sea, porque a fin de cuentas, Ernie, el enemigo más grande, sabemos, es Satanás, ¿no? Pero si no supiéramos de Satanás, pues el enemigo más grande es la muerte. El mismo refranero lo dice, todo tiene solución, menos la muerte. Ok, pero ahora Cristo nos ha revelado, ¿no? Mucho, todo lo que oyó del Padre. Sabemos que la muerte es la paga del pecado. O sea, antes que la muerte está el pecado. O sea, no hubiera habido muerte si primero no hay pecado. Y para que haya pecado, primero tenía que haber un Satanás que creara el pecado. Bueno, perdón, que introdujera el pecado, porque Satanás no puede crear nada. Exacto, por robar la gloria. Sí, esa era su intención, robarle la gloria y ahora quiere aquí ser adorado, ¿verdad? Así es, quiere ser adorado y no se va a presentar otra vez como chango peludo, sino como proveedor de amor, de justicia, de bienestar, de paz, de bondad, de unidad, de fidelidad, de lealtad. Como Caín con su
Oferenda. Así es, Caín. Caín. Sí. O sea, realmente Caín es el primer fariseo de la historia de los seres humanos, es el primer religioso. Y Abel es el primer espiritual, verdadero. Y el religioso mató al espiritual. Y bueno, eso nos dice que hay una persecución de todo el mundo, pero quienes realmente o principalmente atacan a la iglesia verdadera, a la novia, es la iglesia apóstata, porque nosotros hablamos de la doctrina de ellos, hablamos que denunciamos, esclarecemos por la gracia, que todo lo que hablan de Cristo, el 99% o un gran porcentaje, pero no importa, porque aunque fuera el 99% bien y uno mal, ya estarían descalificados, porque no puede haber una mancha. Sí, exacto. O sea, la mancha está en nosotros, podemos equivocarnos 1000 veces, pero la sana doctrina es perfecta. Sí. Podemos caer 80 veces, pero la ley es justa, santa y buena. Sí. Well, ahí es donde hay la cuestión. ¿Es perfecta? Tenemos un Dios perfecto. Si es medio perfecto, tenemos un Dios imperfecto. Entonces, si Él está imperfecto, tenemos la posibilidad de alcanzar la perfección de Él y estar en el mismo nivel y ser dioses también. Sí, nada más que ellos quieren saltarse la barda del redil, no quieren entrar por la puerta estrecha. Saltarse la barda es, Cristo lo dijo, hay muchos salteadores que van a querer. Ahí es que llevas un versículo, una parte que habla de uno que llega a la boda y la ropa diferente, quería entrar. ¿Cómo ves este versículo en términos de la novia? Tremendamente revelador, porque hay mucha gente que verdaderamente ya se ve en el cielo y cree que se va a ir al cielo y cree que va a entrar al cielo, pero ese cuate que estaba ahí, pero que no pasó el checkpoint, no pasó la revisión porque no tenía el vestido, no tenía el Espíritu Santo, ese tipifica a Caín, al religioso, al que quiere ganarse la salvación por medio de ofrendas, pero también al que tergiversa el evangelio, porque este Caín es por filantropía. Sí, filantropía, bueno, sí, eso en cuanto al mundo, ¿verdad? Este Caín conocía la sana doctrina perfectamente, porque la oyó de Adán y de Eva directamente, tradición oral, o sea que sí la sabía. Y en el capítulo 4, Dios le dice a Caín, si bien hicieres, serías enaltecido. O sea, Dios, yo cuando hace poco leí ese versículo otra vez, me cayó el 20, verdaderamente no hay injusticia en Dios, porque les da la oportunidad a la simiente de Caín, pero ellos no quieren. Por eso Pedro y Judas dicen, bueno, pues es que fueron destinados para esto. Porque Dios le dijo a Caín antes de que matara a su hermano, antes Hermi, cuando llevaba la ofrenda y fue rechazada, ahí hubo un diálogo entre Dios y Caín y le dijo, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué te enojas? Si bien hicieres, bien te iría. Y después fue a matar a Abel. Yo no me había dado cuenta de ese detalle, de que primero, cuando él se enojó fue cuando fue rechazado, y después de que Dios le dice, haz bien y te va a ir bien, vaya, obedéceme, porque hacer el bien es obedecer a Cristo. Pues este hombre se ensañó más y fue a matar al hermano. Y bueno, a Caín y Abel representan a la iglesia apóstata y a la iglesia verdadera, a los hijos de Dios y a los hijos Hay muchas de estas dualidad ¿qué más? ¿Qué otros? Enseguida, lo más claro, bueno, saltando a Noé, que ahí había un hijo muy, muy perverso, Cam, que también es otro tema que un día hablaremos, qué pasó ahí. Pues está ya los patriarcas, los hijos de Abraham, Ismael y Isaac, al grado de que Dios le dice a Abraham, echa fuera al hijo de la esclava porque no va a heredar, no pueden heredar, o sea, y Esaú también, y luego viene Esaú con Jacob, y luego vienen los hijos de Jacob, que bueno, y eso ya es un desastre. Ahí sí ya, o sea, y bueno, lo vemos todavía también en más la desastre, más ahí empezó los tribus.
Sí, pero también vemos otra vez ese fenómeno en la descendencia de Davídica, todos los reyes, o sea, uno bueno, uno malo, o sea, aunque ahí ya muy, muy degradado todo, porque la espiritualidad del pueblo de Israel empezó a caer, o sea, el highest de la espiritualidad de Israel con Abraham. Ahora, después con Isaac ya bajó un poquito, con Jacob otro poquito, con los 12 tribus otro más, y luego con los jueces, ¡pum!, se fue para abajo. Y luego lo peor, empezaron a venir los rabinos, pero también Dios mandó profetas. Y luego fue descendiendo la espiritualidad de Dios, de Israel, perdón. ¿Por qué? Porque se mezclaron, porque no obedecieron, porque olvidaron, porque no iban por fe, como dice Pablo. Pues ya en el tiempo de Yeshua esto era lo peor. Tan es así que le dieron muerte. O sea, si Cristo hubiera nacido en la generación de David, ¿tú crees que le hubieran dado muerte? No, no era el tiempo. Si Abraham vio a Cristo y se postró ante él cuando bajó con 2 ángeles en el capítulo 18 de Génesis, antes de ir a la destrucción de Sodoma, uno de ellos era Cristo. Era el Señor, se postró ante uno. En el tiempo de los fariseos y de los saduceos, del tiempo ya del Cuarto Imperio, el romano, cuando nace nuestro bendito Señor, Dios hecho carne, o sea, era... Por eso Pablo dice, cuando el pecado fue más fuerte, más sobreabunda la gracia. O sea, era la generación más perversa que podía haber en ese tiempo. ¿Cómo? ¿Qué tan perversa una generación que baja a Dios y no le vemos? Y aún los que le vieron, le negaron. Pedro tuvo su proceso. Sí. Pero ahí está un Pablo que no lo vio y no podemos decir que nunca tuvo crisis, aunque no aparecen. Sí. Hay crisis de fe. No, pues habla de pero habla de una prueba en su cuerpo también y Pablo tenía hombre viejo. Sí. Por más grandioso que lo veamos, o sea, el grandioso es Cristo. Y él fue un instrumento de esa época, de esa primera edad. Y ahora estamos en la séptima. Y yo siempre he dicho que la primera edad y la séptima se parecen mucho. Porque en la primera hubo gran persecución y en esta última, completamente persecución. Ya digo, principalmente de la iglesia apóstata. Porque la Escritura dice que la bestia va a marcar, ¿no? Aunque no va a obligar a nadie, sino que esta marca de la bestia, el sello, ya sea un chip o no sea un chip, eso no me importa. Todo mundo se va a dejar marcar, va a querer ser marcado, porque la bestia va a vender esta idea muy bien, la va a hacer fascinante, atractiva. Pero va a haber un grupo de gente que no se va a dejar marcar. Esto es la iglesia. Y ya no la novia, Ernie, porque ya la novia para ese tiempo ya está en el cielo. Porque en la gran tribulación ya no hay chance de llegar a formar parte de la novia. En la gran tribulación hay salvación, aunque de una manera muy severa, porque la bestia va a perseguir, el anticristo va a perseguir a todos los que no se dejen marcar, y los que no se van a marcar son los creyentes verdaderos, porque saben, porque lo dice en Apocalipsis, que los que se dejen marcar no van a tener parte en la primera resurrección, no entran en el milenio, pasan directamente al lago de fuego. Van a salvar sus vidas, pero con una persecución tremenda. Pero aclaro, para el tiempo de la gran tribulación ya no se está hablando de la novia, porque la novia se junta en 7 tiempos, en 7 edades de la iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea. Una vez que entra la plenitud de los gentiles, que dice Pablo en Romanos 9, 10 y 11, se acabó. La novia es arrebatada. Bueno, la parte de la novia que está en ese momento en la tierra, previa a la gran tribulación, es arrebatada y se reúne con el grupo restante para el festejo de las bodas. Y en ese momento comienza la gran tribulación en la tierra, la cual no puede durar más de 3 años y medio, porque si el Señor no hubiera cortado esos días, dice, nadie sería salvo. Porque al anticristo se le va a salir de control todo su numerito. Aquí van a pasar cosas que él no va a poder controlar. Catástrofes ambientales, caídas de en la iglesia, en la tierra. A ver qué está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo que hay gente infectada de ébola ahorita? ¿Cómo se le puede ir de control eso? O sea, el diablo es falible, no es infalible. El diablo tiene un poder limitado. Y el anticristo va a tener
un poder limitado, un poder enorme, pero limitado. Así como se le dio poder a Satanás en el libro de Job para tentar a Job. Pero limitado, ¿verdad? No toque su vida. Todo indica que esto está por levantarse el anticristo. Todo indica. O sea, el falso profeta y la bestia. Porque el anticristo es este misterio de dos personajes aliados, aunque uno mayor que otro, la bestia mayor que el falso profeta, porque según las escrituras, el falso profeta gives all the power, ¿no? Le da todo el poder a la bestia. Y esto, pues es muy significativo ahorita esto que vimos, este convenio que hicieron Obama y Papa Francisco. Porque, bueno, o sea... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ahí es donde tenemos que discernir y poco a poco y no entrar en las... El fanatismo. Y ahí los errores de muchos que creo que tenían... Good intentions. Good intentions, but... Good intentions is the como way dices, to es hell. día a día. Si empezamos a pensar demasiado, como dices, va a tener rumores, va a tener mucho que tiene que pasar y todavía no es más. La cosa de paz y seguridad, esas palabras son bien marcadas. Bueno, y otro dato muy significativo que a mí me suena siempre es el cumplimiento de los 70 años de la creación del pueblo de Israel. Ok, desde el año 48... han pasado ya 60 y tantos años. En el 2018 se cumplirían 70 años. O sea, estamos hablando de 4 años. Sí. A distancia de 4 años. No hay profecía que diga que esto va a ser así, pero hay un sustento bíblico en el tiempo de Jeremías, porque fueron 70 como años. nos dice, curiosamente hay unas cosas que muestran... Yo no estoy diciendo con eso que en el 2018, porque ya ha habido gente trastornada que dice que en el 2018 empieza el milenio. Aquí ya pasó en 2012 y en 21 de mayo. Así es. Estaban esperando, vendieron sus cosas, se fueron muchos en vacaciones para regresar y esperar la fecha y... Así es, otro Jimmy Jones. Y el pastor se escondió 3 meses, regresó arrepentido y dice, yo creo que ya no voy a hacer más. Bueno, ok, siempre es mejor colgar el calcetín antes de seguir regándola, ¿no? Sí. Well, ese es un buen... Tenemos que entrar en una plática un poquito más de los tiempos. Creo que ya esta conversa empieza a abrir un poquito más específico. Las conversaciones antes era un poquito más general de detectores. Ahorita estamos analizando un poquito eventos que están presentes ahorita, eventos sin necesitar entrar en cada evento más. Unas cosas que están pasando que nos ponga a hablar un poquito sobre la falsidad y el engaño de una verdadera iglesia, una iglesia verdadera falsa. Sí, ese es el punto clave, detectar de dónde está saliendo la maldad realmente, y es de esta iglesia. Esta iglesia fornica con todos los reyes y presidentes de la tierra, comercia, hacen negocios, o sea, no solamente se dan la mano ahí, hacen negocios de todo tipo. All right. Inclusive, bueno, mejor me callo para no ofender. Porque queremos que quede claro que esto es amor, pero el amor comienza cuando hablamos la verdad. Sí, man. Porque, ¿cómo? ¿Me amas y me mientes? No existe eso, no acepto. Yeshua vino a hablar la verdad. Exactamente. Entonces, polvo y miseria, conversaciones, bonito día, porque hoy sabemos, como cada día, que Dios perdona los pecadores como nosotros. Hasta la próxima, polvo y miseria. Adiós.